Muy buenos días, comisionadas, comisionados, siendo las 11 horas con 58 minutos del día viernes 23 de junio de 2023, damos inicio a la 23ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco, por supuesto, a las personas que nos acompañan en la presente sesión y de acuerdo a lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración de quórum legal, le solicito, señor secretario ejecutivo, verifique la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Gracias, con el permiso del Pleno. Buenos días. En este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Maestro en Derecho Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente. Presente, muy buenos días. Gracias, muy buen día, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Gracias, muy buen día, comisionada. Doctor en Derecho Ertino Avilés Albavera, comisionado. Presente, buen día a todas y a todos. Gracias, muy buen día, comisionado. Maestra en Derecho Citlali Gómez Terán, comisionada. Presente, buen día. Gracias, muy buen día, comisionado. Doctor en Medicina Familiar Roberto Yáñez Vázquez, comisionado. Presente, buen día. Gracias, muy buen día, comisionado. Comisionado presidente, le informo la asistencia de las y los 5 comisionados integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. En cumplimiento de las atribuciones que me otorga la reglamentación interna de este órgano constitucional autónomo, declaro quórum legal para celebrar la 23ª sesión ordinaria de Pleno. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, para que asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta bajo el acuerdo número INIPE/SP-23SO-2023/01, mediante el cual se declara quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 23ª sesión ordinaria de este Pleno, le solicito, señor secretario ejecutivo, dé lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Con el permiso del Pleno, comisionadas y comisionados, doy lectura al orden del día propuesto para la 23ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 22ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de junio del año 2023. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en este instituto del 15 al 22 de junio del año 2023. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 35 proyectos de resolución definitiva presentados por el titular de la Coordinación General Jurídica de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Punto número 5.3, análisis y aprobación de 4 proyectos de acuerdos de cumplimiento. Punto número 5.4, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdos de incumplimiento. Punto número 5.5, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdos de no admisión. Punto número 5.6, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Punto número 5.6.1, análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se determina efectuar el cambio de la denominación del Partido Encuentro Solidario, que en adelante se denominará Partido Encuentro Solidario Morelos. Punto número 5.7, asuntos de la coordinación de protección de datos personales. Punto número 5.7.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Punto número 5.7.2, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de cumplimiento. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Les pregunto a mis compañeras y compañeros comisionados si desean incluir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Por mi parte no, presidente, gracias. Gracias, comisionada. Por mi parte no, presidente, gracias. Muchas gracias, comisionado. De mi parte no, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, comisionada.
Por nuestra parte, no, señor presidente. Muchas gracias, comisionado. Señor secretario, por favor, le solicito someta a consideración del Pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados el orden del día en los términos precisados, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la 23ª sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/23SO-2023/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 22ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de junio del año 2023. ¿Es cuánto? Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, someta a votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que esta fue remitida para su revisión correspondiente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la dispensa de la lectura del acta de la 22ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de junio del año 2023, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta de la 22ª sesión ordinaria de Pleno. Le solicito, señor secretario ejecutivo, haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/23SO-2023/03. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acta de la 22ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de junio del año 2023, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos el acta de la 22ª sesión ordinaria de Pleno. Le solicito, señor secretario ejecutivo, haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/23SO-2023/04. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en este instituto del 15 al 22 de junio del año 2023. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito dé cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 258 oficios diversos, los cuales describo a continuación como fueron turnados. A la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 6 oficios. A la Coordinación General Jurídica, 244 oficios. A la Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico, 5 oficios. A Presidencia, 2 oficios. A Secretaría Ejecutiva, 1 oficio, dando un total de 258 oficios, mismos que ya han sido remitidos a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el 5.1, análisis y aprobación de 35 proyectos de resolución definitiva presentados por el titular de la Coordinación General Jurídica de este instituto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Con la finalidad de brindarle la debida atención a la presentación de los asuntos jurídicos del orden del día, le solicito a este pleno la autorización de la participación del Coordinador General Jurídico de este instituto, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira,
Y atento a lo anterior, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno dicha autorización. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del coordinador general jurídico de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, le solicito al coordinador general jurídico de este instituto de cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor, coordinador. Buenas tardes, comisionadas, comisionados, secretario ejecutivo. Con el permiso del pleno, me permito dar cuenta de 35 proyectos de resolución definitiva, los cuales ya han sido analizados y discutidos previa a esta sesión de pleno. Los primeros 5 asuntos los emite la ponencia número 1. Dichos asuntos fueron promovidos en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, con sentido de resolución de sobreseimiento, todos correspondientes al año 2022, y se trata de los asuntos 3017, 3422, 3437, 3452 y 3457. Los siguientes asuntos los emite la ponencia número 2. Los primeros 3 asuntos promovidos en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con sentido de resolución de sobreseimiento. Estos 3 corresponden al año 2022 y se trata de los recursos de revisión 00708, 00713 y 00718. El siguiente asunto, 00178 del año 2022, promovido en contra de Servicios de Salud de Morelos, el sentido del proyecto sobreseimiento. Siguiente asunto, 00123 del año 2022, promovido en contra del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, sentido del proyecto afirmativa ficta. Siguiente asunto, 00148 en contra del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, con sentido de resolución de afirmativa ficta. Los últimos 3 asuntos que emite esta ponencia número 2 fueron promovidos en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, con sentido de resolución de afirmativa ficta, correspondientes al año 2022, y se trata de los recursos de revisión 00128, 00193 y 00413. Ahora doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 3. Los primeros 2 asuntos promovidos en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, con sentido de resolución de revocación parcial. El primer asunto, 0599, del año 2021 y 0616, de igual manera, del año 2021. Continuando con la cuenta de la ponencia 3, 0659 del año 2021 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el sentido del proyecto revocación total. 1308 del año 2021 en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con sentido del proyecto de revocación parcial. 0084 del año 2022 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el sentido del proyecto revocación total. 1324 del año 2022 promovido en contra de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, el sentido del proyecto revocación parcial. El último asunto que emite esta ponencia, 1359 del año 2022 en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el sentido del proyecto afirmativa ficta. Un último asunto que emite esta ponencia, 1379 del año 2022 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el sentido del proyecto afirmativa ficta. Ahora doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 4. El primero de ellos, 0415 del año 2022, promovido en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos, el sentido del proyecto sobreseimiento. Los siguientes 3 asuntos que emite esta ponencia número 4 fueron promovidos en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con sentido de resolución de revocación total. Estos asuntos corresponden al año 2022 y se trata de los recursos de revisión 1125, 1130 y 1135. Ahora doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 5. El primero de ellos, 2886 del año 2022, en contra del Congreso del Estado de Morelos, el sentido del proyecto afirmativa ficta.
1376 del año 2022 en contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. El sentido del proyecto, afirmativa ficta. Los siguientes 3 asuntos en contra del Congreso del Estado de Morelos con sentido de resolución de afirmativa ficta correspondientes al año 2022. El primero de ellos, 1576, 1896 y 1951. El siguiente asunto, 2051 del año 2022 en contra del sistema de conservación, agua potable y saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos. El sentido del proyecto, afirmativa ficta. Los últimos 3 asuntos que emite esta ponencia número 5, promovidos en contra del Congreso del Estado de Morelos, con sentido de resolución de afirmativa ficta, correspondientes al año 2022, y se trata de los recursos de revisión 2156, 2206 y 2246. Comisionadas, comisionados, es la cuenta de las resoluciones definitivas. Muchas gracias, coordinador. Señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación 35 proyectos de resolución definitiva expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 35 proyectos de resolución definitiva, presentados por el titular de la Coordinación General Jurídica, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos 35 proyectos de resolución definitiva. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, para que haga constar los acuerdos correspondientes en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE-SP-23SO-2023-05, consecutivamente al mismo con la terminación 39. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.2. Análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. ¿Es cuánto? Gracias. Le solicito al coordinador general jurídico de este instituto de cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor, coordinador. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de un proyecto de resolución definitiva, el cual ha sido analizado y discutido previo a esta sesión de Pleno. Es un asunto que emite la ponencia número 1. Se trata del recurso 0375 del año 2021 y fue promovido en contra del Congreso del Estado de Morelos. El sentido de dicho proyecto es sobreseimiento. ¿Es cuánto? Gracias, coordinador. Le solicito, señor secretario ejecutivo, someta a votación un proyecto de resolución definitiva expuesto previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de un proyecto de resolución definitiva, presentado por el titular de la Coordinación General Jurídica, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas, comisionados. ¿En contra? ¿En abstención? Gracias, comisionado. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por mayoría de votos un proyecto de resolución definitiva. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, a constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-SP-23SO-2023-40. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Por favor, continúe con... perdón, adelante, comisionado, dígame. Perdón, señor presidente, quisiera que se agregara en este punto el motivo de mi abstinencia, ¿sí? Que es por estar en conflicto de intereses, ya que un involucrado en este caso es uno de mis familiares. Es por eso que me abstengo. Muchas gracias, comisionado Roberto. Por favor, señor secretario, tome nota de lo que acaba de comentar el comisionado, si es usted tan amable. Queda sentado en actas, presidente. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Por favor, señor secretario, entonces continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, análisis y aprobación de 4 proyectos de acuerdos de cumplimiento. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Le solicito al coordinador general jurídico de este instituto de cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor, coordinador. Doy cuenta de 4 proyectos de acuerdos de cumplimiento con el permiso de este Pleno.
El primer asunto lo emite la ponencia número 1. Se trata del recurso 0762 del año 2020, promovido en contra del Congreso del Estado de Morelos. El siguiente asunto de la ponencia número 2 se trata del recurso 00157 del año 2021 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. El siguiente recurso, emitido por la ponencia número 3, se trata del asunto 0021 del año 2017, promovido en contra del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, Morelos. El último asunto lo emite la ponencia número 4, 00339 del año 2020, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Dichos asuntos han sido sometidos a análisis previo a esta sesión de pleno. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, señor secretario, le solicito someta a votación 4 proyectos de acuerdos de cumplimiento expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 4 proyectos de acuerdos de cumplimiento presentados por el titular de la Coordinación General Jurídica, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos 4 proyectos de acuerdos de cumplimiento. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar los acuerdos correspondientes en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE/SP/23 SO-2023/41. Consecutivamente al mismo con la terminación 44. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdos de incumplimiento. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Le solicito, señor coordinador general jurídico de este instituto, dé cuenta este pleno del presente punto, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de 6 proyectos de acuerdos de incumplimiento, todos emitidos por la ponencia número 2. El primer asunto, 1619 del año 2019, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0407 del año 2020, promovido en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0062 del año 2021, en contra de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. 0070 del año 2021, en contra del Servicio de Salud de Morelos. 0071 del año 2021, en contra del Servicio de Salud de Morelos. El último asunto, 00154 del año 2021, en contra del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Todos estos asuntos analizados previo a esta sesión de pleno. ¿Es cuánto? Gracias. Le solicito, señor secretario ejecutivo, someta a votación 6 proyectos de acuerdos de incumplimiento expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 6 proyectos de acuerdos de incumplimiento presentados por el titular de la Coordinación General Jurídica, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos 6 proyectos de acuerdos de incumplimiento. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar los acuerdos correspondientes en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE/SP/23 SO-2023/45, consecutivamente al mismo con la terminación 50. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdos de no admisión. ¿Es cuánto? Gracias. Le solicito al coordinador general jurídico de este instituto de cuenta este pleno del presente punto. Adelante. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de 3 proyectos de acuerdos de no admisión. Dichos asuntos han sido analizados y discutidos previo a esta sesión de Pleno. El primer asunto lo emite la ponencia número 4. Se trata del recurso de revisión 0815 del año 2023, promovido en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Los siguientes 2 asuntos los emite la ponencia número 5. El primero de ellos, 0736 del año 2023, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 1041 del año 2023, en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ¿Es cuánto? Gracias, coordinador.
Señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación 3 proyectos de acuerdos de no admisión expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 3 proyectos de acuerdos de no admisión presentados por el titular de la Coordinación General Jurídica, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos 3 proyectos de acuerdos de no admisión. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar los acuerdos correspondientes en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE/SP/23SO-2023/51, consecutivamente al mismo con la terminación 53. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.6, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Específicamente el 5.6.1, análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se determina efectuar el cambio de denominación del Partido Encuentro Solidario, que en adelante se denominará Partido Encuentro Solidario Morelos. Es cuanto, presidente. Gracias. Con la finalidad de brindarle la debida atención a la presentación del presente punto del orden del día, le solicito a este pleno la autorización de la participación de la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, la licenciada Karen Eloani Sagrero Cárdenas, y atento a lo anterior, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno dicha autorización. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación de la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, le solicito a la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto dé cuenta de este pleno del presente punto. Adelante, por favor. Con gusto. Buen día, presidente. Buen día a todos los presentes. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del acuerdo mediante el cual se determina efectuar el cambio de denominación del Partido Encuentro Solidario, que en adelante se denominará Partido Encuentro Solidario Morelos, mismo que ya fue analizado y discutido previo a esta sesión. Es cuanto. Gracias, coordinadora. Le solicito, señor secretario ejecutivo, someta a votación el acuerdo mediante el cual se determina efectuar el cambio de denominación del Partido Encuentro Solidario, que en adelante se denominará Partido Encuentro Solidario Morelos. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina efectuar el cambio de denominación del Partido Encuentro Solidario, que en adelante se denominará Partido Encuentro Solidario Morelos, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se determina efectuar el cambio de denominación del Partido Encuentro Solidario, que en adelante se denominará Partido Encuentro Solidario Morelos. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/23SO-2023/54. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.7. Asuntos de la coordinación de protección de datos personales, específicamente el 5.7.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Con la finalidad de brindarle la debida atención a la presentación del presente punto del orden del día, le solicito a este pleno la autorización de la participación de la coordinadora de protección de datos personales de este instituto, la licenciada Vivian Montiel Montero. Atento a lo anterior, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno dicha autorización. Con el permiso del Pleno,
En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación de la Coordinadora de Protección de Datos Personales de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, le solicito a la Coordinadora de Protección de Datos Personales de este instituto dé cuenta a este pleno del presente punto. Adelante, coordinadora. Gracias, presidente. Comisionadas, comisionados, secretario. Con el permiso del pleno, doy cuenta de 2 proyectos que fueron discutidos previo a esta sesión. El primero de ellos es un proyecto de resolución en el recurso RRPDP/006, diagonal 2023-5. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Temisco, Morelos, y el sentido de la resolución es sobre C. El segundo es un acuerdo de cumplimiento en el recurso RRPDP. Perdón, Perdón, coordinadora, ¿nos permite ir votando por bloque lo que usted está proponiendo? ¿Está de acuerdo? Señor secretario, por favor. Sí, estamos ahorita en el de resolución definitiva, si das cuenta de él y votamos y después pasamos al siguiente punto. Una Sí, disculpa. no hay cuidado, coordinadora. Gracias. Una lectura del proyecto. Un proyecto de resolución definitiva en el recurso RRPDP, diagonal 006, diagonal 2023-5 romano. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Temisco, Morelos, y el sentido de la resolución es sobre C. Señor secretario, le solicito someta a votación un proyecto de resolución definitiva expuesto previamente, por favor. Gracias, con el permiso del Pleno. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de un proyecto de resolución definitiva, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos un proyecto de resolución definitiva. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 23 SO-2023 diagonal 55. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 5.7.2. Análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de cumplimiento. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Le solicito, por favor, de nueva cuenta a la Coordinadora de Protección de Datos Personales de este instituto de cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor. Gracias, comisionado. El siguiente es un proyecto de acuerdo de cumplimiento en el recurso RRPDP, diagonal 005, diagonal 2022-5 romano. El sujeto obligado es el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. ¿Es cuánto, comisionadas, comisionados? Gracias, coordinadora. Le solicito, señor secretario ejecutivo, someta a votación un proyecto de acuerdo de cumplimiento expuesto previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de un proyecto de acuerdo de cumplimiento, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos un proyecto de acuerdo de cumplimiento. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 23 SO-2023 diagonal 56. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6. Asuntos administrativos. Sin embargo, comisionado presidente, le informo que no se inscribieron asuntos en el presente punto. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales. Sin embargo, le informo, comisionado presidente, que no se inscribieron participaciones en el presente punto del orden del día. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos a tratar en el orden del día. ¿Es cuánto?
Gracias, secretario. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 23ª sesión ordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 12 horas del día con 33 minutos. Buen viernes, éxito, ánimo, hasta pronto.